Meditación con el Padre Eduardo Hayen, director de Periódico Presencia. Hola, ¿qué tal? Después de haber hablado sobre las crisis y las angustias del matrimonio, hablemos ahora sobre el acompañamiento que la Iglesia quiere ofrecer a las personas que han roto su matrimonio y han pasado a una nueva unión, o bien las personas que se mantienen solas sacando a sus hijos adelante sin haber pasado a una nueva unión. Lo primero que hay que señalar es que a veces la separación es algo conveniente. Hay situaciones en donde hay verdaderas injusticias, violencia y una falta de respeto crónica a el cónyuge. Y el Papa reconoce que hay casos donde la separación es inevitable. Puede ser incluso moralmente necesaria. Por ejemplo, cuando hay que sacar al cónyuge que es más débil o a los hijos pequeños de esas heridas graves causadas por la prepotencia y la violencia, por la explotación y la indiferencia. Personalmente me ha tocado atender casos en donde un cónyuge es golpeado por el otro, físicamente golpeado, siembra terror en la casa. Ahí es necesaria la separación, puesto que corre peligro la integridad física del cónyuge y de los niños. Pero es importante darnos cuenta de que esto se debe de considerar, es decir, la separación, como un remedio extremo, después de que todo intento razonable haya sido inútil. La Iglesia quiere acoger y valorar especialmente el dolor de aquellas personas que han sufrido injustamente la separación, el divorcio o el abandono, o bien se han visto obligados a romper la convivencia por maltratos del cónyuge. Y los pastores de la Iglesia alentamos a las personas divorciadas que no se han vuelto a casar a encontrar en la Eucaristía el alimento que las sostenga en su estado. Tenemos que acompañar como Iglesia a esas personas con solicitud, sobre todo cuando hay hijos o su situación de pobreza es grave. El Papa pone este acento en la pobreza diciendo cómo un fracaso familiar se vuelve mucho más traumático y doloroso cuando hay pobreza, porque hay mucho menos recursos para reorientar la propia existencia. Una persona pobre que pierde el ámbito de la tutela de la familia queda doblemente expuesta al abandono y a todo tipo de riesgos para su integridad. Ahora, los divorciados que viven en nuevas uniones. A estas personas es importante hacerles sentir que son parte de la Iglesia, que no están excomulgadas y no deben ser tratadas como excomulgadas, porque siempre integran la comunión de la Iglesia. Estas situaciones, dice el Papa, exigen un atento discernimiento y un acompañamiento con gran respeto. Y hay que evitar todo lenguaje y actitud que las haga sentir discriminadas, y hay que promover que participen en la vida de la comunidad parroquial. Para una comunidad cristiana, hacerse cargo de estas personas no implica que se debilite la fe y que se ponga en duda la doctrina de la indisolubilidad del matrimonio. No es así. Se trata de que la comunidad de la Iglesia exprese su caridad. Ahora, veamos los casos de nulidad matrimonial. Muchos de los padres del Sínodo de los Obispos expresaron la necesidad de hacerle más accesible y ágil a las personas que tienen abierto un juicio para la nulidad matrimonial los procedimientos para el reconocimiento de los casos de nulidad. Aquí hay que aclarar que la Iglesia no tiene el poder de anular matrimonios. Un matrimonio celebrado, consumado, es un matrimonio válido e indisoluble. Sin embargo, cuando hay una seria duda sobre la validez de ese matrimonio, se abre un juicio
en la iglesia para que un juez determine si el matrimonio es válido o fue nulo. Cuando la iglesia declara nulo un matrimonio, quiere decir que después de una investigación, se declara que el matrimonio nunca existió realmente. El Papa Francisco ha introducido nuevas leyes en la iglesia para simplificar los procedimientos de una eventual declaración de nulidad matrimonial. Esto implica que el obispo puede ser juez en muchos de los casos y también la preparación de un número suficiente de personal integrado por sacerdotes y por laicos que se dedique de manera prioritaria a este servicio en la diócesis. Los padres que asistieron al sínodo de la familia destacaron las consecuencias de la separación o del divorcio sobre los hijos, que son víctimas inocentes de la situación. El Papa les pide a los padres separados que jamás, dice, tomen al hijo como un rehén. Dice Francisco a los padres: ustedes se han separado por muchas dificultades y motivos. La vida les ha dado esta prueba, pero que no sean los hijos quienes carguen el peso de esta separación, que no sean usados como rehenes contra el otro cónyuge, que crezcan escuchando que la mamá habla bien del papá, aunque no estén juntos, y que el papá habla bien de la mamá. Es una irresponsabilidad dañar la imagen del padre o de la madre con el objeto de acaparar el afecto del hijo para vengarse o para defenderse, porque eso va a afectar a la vida interior de ese niño y le va a provocar heridas difíciles de sanar. Una de las razones más importantes que tiene la Iglesia para ayudar a los divorciados vueltos a casar, a no separarse de la Iglesia, son los niños. El Papa Francisco se pregunta si no nos hemos anestesiado también respecto a las heridas del alma de los niños. Dice: sentimos el peso de la montaña que aplasta el alma de un niño. En las familias donde se trata mal y se hace el mal, hasta romper el vínculo de la fidelidad conyugal. Estas malas experiencias no ayudan a que esos niños maduren para ser capaces de compromisos definitivos. Por eso, dice, las comunidades cristianas no deben dejar solos a los padres divorciados en nueva unión. Al contrario, deben incluirlos y acompañarlos en su función educativa, porque ¿cómo podremos recomendar a estos padres que hagan todo lo posible para educar a sus hijos en la vida cristiana, dándoles el ejemplo de una fe convencida y practicada, si los tuviéramos alejados de la vida en comunidad, como si estuvieran excomulgados? Ayudar a sanar las heridas de los padres y ayudarlos espiritualmente es un bien también para los hijos, porque necesitan ellos el rostro familiar de la Iglesia que los apoye en esta experiencia traumática. El divorcio es un mal y es muy preocupante el crecimiento del número de divorcios. Por eso, sin duda, nuestra tarea pastoral más importante, señala Francisco, con respecto a las familias, es fortalecer el amor y ayudar a sanar las heridas, de manera que podamos prevenir el avance del drama del divorcio en nuestra época. ¿Y qué pasa cuando un católico se casa con un cristiano no católico, o cuando un católico se casa con un no cristiano? Bueno, ese será el tema del próximo episodio. Que tengas muy bonito día. Paz y alegría en tu corazón.